Para este curso vamos a utilizar el servicio de RDS que nos brinda AWS, en el cual vamos a crear una base de datos en la nube. Como pueden ver, hay varios motores de base de datos que nos brinda este servicio, como puede ser Amazon Aurora, Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle y SQL Server. Para este ejemplo vamos a crear una base de datos con el motor Postgres SQL llamada RDS. Después vamos a conectarnos con un administrador de base de datos Postgres. En este ejemplo vamos a usar pgadmin. Y posteriormente vamos a crear una tabla llamada usuarios con dos campos, clave y nombre, para que nosotros podamos ya implementar todas las funciones de SQL. Bueno, ya ingresamos a la consola de administración de AWS. Nos vamos en servicios. Buscamos el servicio de RDS que está aquí en el apartado de base de datos. Aquí nos muestra el dashboard de RDS. Aquí no tenemos ninguna instancia creada. Vamos a crear una nueva base de datos. Le damos en crear. Aquí seleccionamos el estándar. Seleccionamos el motor Postgres SQL. En esta parte pueden seleccionar diferentes tipos de versiones. En este caso, como es una nueva base de datos, vamos a dejarla en la versión 12.5. Seleccionamos el template gratis que nos ofrece AWS. En esta parte agregamos el nombre de la instancia, que sería RDS ejemplo. Nos pide que agreguemos las credenciales. En este caso, este es el usuario master de Postgres. Lo vamos a dejar así. Y agregamos alguna credencial para nuestra base de datos. Confirmamos la credencial. Aquí nos muestra la instancia gratis que nos ofrece, con un CPU 1 gigabits de RAM, el storage que tenemos 20 gigabits de almacenamiento. Esta parte no lo tocamos. Aquí en la parte de la conectividad de la VPC, vamos a dejar la VPC por default que ya está creado. En esta parte de la subred la dejamos por default. Esta parte es muy importante, ya que en este ejemplo nos dice que la base de datos no es pública, que es totalmente externa, no está expuesta a internet. Lo vamos a dejar así, pero para que nosotros nos podamos conectar directamente desde nuestro local con un administrador de base de datos, tenemos que habilitar esta parte. Entonces, por este momento lo vamos a habilitar para que podamos hacer ese ejemplo. Toda esta parte la dejamos default. Aquí en la parte de autentificación lo dejamos como por password. Y aquí en información adicional podemos agregar
Aquí ya es como tal el nombre de la base de datos, lo ponemos igual, RDS ejemplo. Aquí nos muestra que está activado el backup automático cada 7 días. Esto lo dejamos como está y le damos en crear. Bueno, aquí pasó un error, nos dicen que no aceptan caracteres inválidos, entonces le vamos a dejar en RDS ejemplo. Ahora creamos la base de datos. Aquí ya nos muestra que se está creando nuestra instancia de Postgres. Ahora ya tenemos nuestra instancia creada. Entramos a RDS ejemplo. Y aquí podemos ver todos los detalles que tiene nuestra base de datos. Tenemos la parte de la conectividad y la seguridad, monitoreo, los logs, la configuración. Aquí tenemos el nombre de la instancia, qué versión del motor estamos usando, el nombre de la base de datos que lo vamos a ocupar ahorita para poder conectarnos. También tenemos el usuario master, la instancia creado de un CPU y uno de RAM. También tenemos la parte de los backups. Bueno, ahora vamos a conectarnos directo de nuestro administrador de base de datos. Abrimos crear nuevo server, le ponemos el nombre, base de datos AWS. Les damos en conexión, agregamos el host. El host es el endpoint que nos da el servicio de RDS, lo copiamos, lo agregamos, dejamos por default el puerto 5432, agregamos el nombre de nuestra base de datos que es RDS ejemplo. El usuario master y agregamos la contraseña que ingresamos al crear nuestra instancia. Ahora le damos en guardar. Nos da un timeout. Nos quiere decir que no se puede conectar a nuestra base de datos. Ok. Ahora regresamos a nuestra consola de AWS. Como comenté hace rato, nosotros seleccionamos que esta instancia tenga el acceso público, pero para que nos podamos conectar tenemos que agregar una regla de entrada en el grupo de seguridad. Se selecciona el grupo de seguridad en la opción reglas de entrada.
le damos agregar regla de tipo PostgreSQL con el protocolo TCP, el puerto 5432, y aquí para que como va a quedar expuesto a internet, nosotros podemos seleccionar que se pueda conectar desde cualquier lugar, pero para no dejar libre nuestra base de datos vamos a solo seleccionar que solo se pueda conectar desde mi IP de mi máquina. Entonces le damos guardar regla. Una vez que guardamos la regla, abrimos de nuevo nuestro administrador de base de datos y ahora sí le damos en guardar. Bueno, ya vemos que ya se conectó a nuestra base de datos. Lo seleccionamos RDS ejemplo, vamos al esquema. Bueno, como vemos no tenemos ninguna tabla. Ahora vamos a usar la herramienta de la consola del editor. Vamos a y ejecutamos nuestro script. Nos dice que el script se corrió exitosamente. Refrescamos. Ya tenemos nuestra tabla de usuarios. Ahora ya podemos ejecutar la sentencia. Bueno, así es como nosotros podemos de manera muy sencilla crear una base de datos en el servicio de RDS que nos ofrece AWS y poderlo administrar desde nuestra máquina local con la ayuda de algún administrador de base de datos.